Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Plática Juvenil, episodio número 38. Hoy empezamos una nueva serie titulado El Cuerpo Visible de Cristo, que viene siendo la iglesia. Así que les animo, sean parte de esta plática, sean parte de lo que vamos a estar hablando en el mes de agosto. Sé que va a ser de mucha bendición porque Pepe y yo vamos a hablar sobre temas controversiales, temas que sé que si usted nació en el Evangelio, usted sabe muy bien los retos, los desafíos que se levantan, o quizá usted tiene poco congregándose. Vamos a estar hablando de la importancia y especialmente hoy, ¿me congrego o no me congrego? Después de la pandemia hemos visto que mucha gente ha decidido mejor quedarse en casa. Vamos a hablar un poco de eso y porque yo creo que ahorita es el tiempo de realmente congregarnos físicamente, vernos, hablarnos, exhortarnos, alabar a Dios juntos. Así que antes de eso quiero animarlos, suscríbase a nuestro canal de YouTube, síganos en las redes sociales. Recuerden, Plática Juvenil es para hacer un apoyo para los padres y guía espiritual para los jóvenes. Así que Pepe, como mencioné, hoy vamos a estar hablando sobre el cuerpo visible de Cristo. Así es. Y yo creo que en este mes tú y yo vamos a tener que mirar este tema de varias formas. Uh-huh. Y yo creo que es bueno enfatizar que tú no naciste en el Evangelio. Sí. Tuviste gente que era de Dios, tu abuelita que te predicaba, te exhortaba, te llamaba la atención. Y yo nací en el Evangelio. Uh-huh. Así que para los que nos ven y van a entrar en la plática, van a tener su forma de compararse o de relacionarse sí, ya sea contigo o conmigo, porque la iglesia ciertamente somos nosotros. Y vamos a hablar, como vamos en el mes de agosto, de enfatizar lo que dice la Biblia, que como hijo de Dios componemos el cuerpo de Cristo. Por eso el título es el cuerpo visible de Cristo. Y yo creo que tenemos que hablar de eso, Pepe. Yo pienso que este tiempo, Nathan, que es un tema para este tiempo, porque si hemos visto por tanto tiempo ya, hemos visto una decadencia de esto, de hablar de esto en las iglesias, y hemos visto que poco a poco hemos cedido terreno en este tema, uh-huh. Porque en realidad si comprendiéramos nosotros el sentido de lo que es este tema, podríamos ver iglesias fuertes, podríamos ver no solamente iglesias, pero podríamos ver a hermanos que se apoyan entre sí y nos apoyamos. Yo pienso que este tema y lo que vamos a estar hablando, como dices tú, pues son dos perspectivas, uh-huh. Para que la gente que nos ve pues se relacione con eso, porque muchas personas pues nacieron en el Evangelio y a lo mejor tienen una idea, pero no tienen la idea de lo que no es nacer en el Evangelio uh-huh. O nacer en la iglesia, perdón. Entonces son dos cosas que son muy importantes, y más que nada el tema que vamos a traer otro es para este tiempo. Y es, ¿me congrego o no me congrego? Wow, sí. Porque la iglesia. Sí. Y ahorita estamos hablando más en respecto al edificio. Uh-huh. Y para muchos, y quiero decir en paréntesis que somos parte de una iglesia, pero yo hablo en término general. Sí. La iglesia de Jesucristo está por todo el mundo, uh-huh. Y cada cultura es diferente. Sí. Hay unos que se congregan en mega iglesias, hay otras iglesias más pequeñas, hay iglesias que se congregan ya sea en la sierra, claro. de Chihuahua, que es totalmente diferente. Muy diferente. He visto que hay iglesias abajo de un árbol, se congregan en un patio, en el patio de un hogar. O sea, cuando los hijos de Dios se congregan, dice la Biblia, si 2 o 3 uh-huh. están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Sí. Jesús lo dijo, él dijo que yo me congrego con aquellos que se congregan. Claro. Yo me junto, yo me hago parte del servicio, si se puede decir así, uh-huh. cuando me consideran, cuando me respetan, cuando realmente me involucran en sus planes. Y vamos a estar viendo, porque hay mucha gente que se va, yo creo en las células, por ejemplo, las células, porque yo he visto iglesias que han crecido a través de las células. Que han nacido a través de las células. Que han nacido a través de las células, pero
no es suficiente. Eso es Sí, parte claro. que compone la iglesia. Así que Correcto. sé que cada quien va a tener su opinión de Sí, esto, sí, sí. pero lo que sí quiero enfatizar, esta pregunta el día de hoy: ¿me congrego o no me congrego? Porque yo he platicado con gente que me dice, yo ya me acostumbré, para mí es más fácil, Sí. más cómodo, Más mejor. práctico, ¿no? Más práctico Sí. quedarme en la casa, verlo en las redes sociales, verlo en YouTube y ahí yo me alimento. Sí, claro. Y ciertamente uno se puede alimentar y uno se puede fortalecer espiritualmente hablando, pero no es suficiente. Exacto. Porque lo que dice la Biblia y lo que vamos a usar como referencia, como base en el mes de agosto, es Hebreos capítulo 10, verso 23 al 25. Y dice, mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Y lo dice, pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y luego el verso 25, Pepe, en Hebreos 10, 25, dice, y no dejemos de congregarnos. Es lo que dice el autor de Hebreos. Dice enfáticamente, no dejemos de congregarnos. Exacto. Como lo hacen algunos. O sea, había gente en ese tiempo que hacía excusas, tenía sus argumentos de Como decir, los tiempos de hoy, ¿no? como los tiempos, dijo Salomón, no hay nada nuevo bajo del sol. Sí, sí. Todo se repite, la Sí, historia se repite, sí, y dice, como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo, y aquí por eso yo siento la urgencia de hablar de esto. Hay 5 semanas en el mes de agosto, ¿eh? So, vamos a hablar de cada ángulo, vamos a ver por esto. Sí. Dice, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Yo lamento a aquellos que justifican no congregarse. Y yo lo digo personalmente. Yo lamento a aquellos que se rehúsan congregarse. Sí. Porque viendo los tiempos proféticos que se acelera la venida del Señor, va a ser difícil mantenernos puros, santos, honrando la presencia de Dios, haciendo lo correcto, si no nos congregamos. Sí, claro. Porque lo que ha entrado en el pueblo de Dios en general es la pereza espiritual, Pepe. Sí. Y fíjate que bastante, pero también, pues, y se deriva de la pereza, ¿verdad? Pero lo práctico, lo que estabas comentando ahorita, lo práctico. Pienso que eso es lo que nos ha matado a nosotros. No matado, perdón, pero se oye mal, pero digo, nos ha llevado a esto, a esa en vez pereza. de ayudarnos. Exacto, esa pereza espiritual, vamos. Porque ahora buscamos lo práctico, buscamos lo más fácil. Ahora, si te das cuenta, hemos crecido esta generación, y ahora con el sistema del mundo todo es bien fácil ya. Ya no tienes que esforzarte ni siquiera para escribir. Entonces, o para, por ejemplo, ir a hacer digamos para el mandado, digamos, ¿no? Ya tú desde tu celular escoges lo que vas a comprar, vas y lo levantas y te vas a tu casa. Lo mismo estamos viendo, ese sistema se ha adaptado en la iglesia. Te estás en tu casa, agarras tus palomitas y te sientas a ver la verdad, la tele, el culto. Llega un momento en el cual eso sí afecta muchísimo, porque, vamos, hay gente, también vamos al otro extremo, hay gente que pues no se puede congregar físicamente, o ya sea por no tiene alguna deficiencia a lo mejor, o están pasando por una enfermedad y no pueden, lo que sea. Ahí es una herramienta útil. Pero cuando esa herramienta se vuelve lo práctico, ahí ese es el problema. ¿Por qué? Porque yo por práctico quiere decir que yo puedo hacerlo, pero se me hace práctico y no lo hago, sino que hago lo práctico, lo más fácil. Entonces, estamos viendo que en la iglesia se ha levantado eso, de que ahora buscamos más ser conmovidos por un video, o pensamos que si vemos la iglesia, te digo, son dos extremos completamente diferentes, y qué bueno que vamos a hablar de esto, porque más adelante vamos también a definir lo que es, ¿no? Porque es importantísimo, y lo estamos leyendo en Hebreos, ¿no? Que nos congreguemos. En la congregación existe esa hermandad que Cristo nos dio. Cuando estaban en el día del Pentecostés, ¿no? Cuando todos vemos el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, ¿verdad? Había gente que estaba expectando afuera, pero la gente que estaba unánimes, los que estaban ahí, fueron los que recibieron la promesa del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero ¿qué de los que estaban afuera?
Mucha gente está siendo nada más espectadores en vez de meterse adentro de la iglesia. Y eso es lo que estamos viendo, que hay mucha gente expectando, mucha gente expectando las cosas que Dios hace, pero no se meten adentro. Cuando nosotros comprendemos el significado de lo que es entrar a la iglesia, estrechar la mano de un hermano, darle un abrazo a un hermano o darle, tan siquiera nada más decirle Dios te bendiga, ¿cómo estás? Eso tiene un peso espiritual. Y lo cual la gente dice, ¿yo por qué voy a andar saludando a toda la gente? O yo por qué, pero eso tiene un peso espiritual porque hay cosas que muchas veces Dios pone gente en tu camino o para que te bendiga o para que tú bendigas, y muchas veces nada más estamos expectando las cosas. Mencionaste dos grupos de personas. En el caso de Pentecostés, en la iglesia primitiva, aquellos que esperaron, los 120, sí. Los que de afuera miraban, quizá tuvieron una idea, pero también dice la historia que empezaron con 500 en el aposento alto, y de 500 a 120. O sea, el tercer grupo son aquellos que estuvieron y no aguantaron. Sí. Se fueron, se desesperaron. Sí. Quizá pensaron, no, pues quizá Jesús se desesperaron. Sí. Jesús quizá nos dijo, espérense aquí hasta que haya venido la promesa, el Espíritu Santo. Pero yo me pongo en los zapatos de los que se fueron, ¿no? Quizá ellos razonaron, quisieron deducir qué significó Jesús, qué dijo. Quisieron sacar un razonamiento de eso, ¿no? Quisieron buscar la manera de justificar su decisión de irse. Sí. Y lo lamentable de eso, que la mayoría, Pepe, la mayoría no recibieron la promesa del Espíritu Santo, de 500 a 120. O sea, la minoría estuvieron ahí persistente. El remanente fiel. En el Antiguo Testamento lo vemos con los profetas, que el remanente fiel, Dios usa poco para ganar el mundo. Usó a 12. Sí. Para revolucionar, y decimos 12, Judas Iscariote se ahorcó, pero muchos lo van a debatir. Matías fue el que tomó su lugar, entre comillas, pero muchos eruditos dicen no era la asignación de Matías, era más el apóstol Pablo el que tenía que ser el número 12, y aún con esos 12 revolucionaron el mundo entero. Sí. Y hablando de Pablo, Pablo fue el que usó la iglesia, nosotros, como símbolo del cuerpo de Cristo. Sí. Así que no necesitamos, Pepe. Exactamente. El significado de congregarse, porque ciertamente uno puede escuchar una prédica y uno se alimenta más de una prédica en la casa, uno se enfoca más porque uno sabe, se sienta con un hermano que tiene un niño que está llorando. Hay distracciones están diciendo amén o aplaudiendo. Es difícil uno quedarse despierto. El predicador puede ser el más apasionado, uno puede, pero le gana el cansancio. Quizá uno llega al templo fatigado, y a veces es más fácil entenderlo más en el hogar. Right? Claro. Pero ahí no se trata. El servicio no nomás es la prédica, es la alabanza. Es coinonía con los santos. De hablar, de interactuar con los hermanos, con la gente que visita por primera vez. Es incómodo. Es incómodo porque uno llega y tiene que interactuar. Le gusta a la gente o no le guste, uno tiene que interactuar y uno estar al servicio de los demás. Fue el propósito de la iglesia. Por eso, Hebreos 10:24, pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. De realizar actos de amor y buenas acciones son cosas que se hacen fuera de la iglesia. Fuera de la iglesia, ciertamente para bendecir al pueblo de Dios, pero también a la gente que no cree. Pero eso se hace fuera de la iglesia, Pepe. Sí. Y bueno, y por eso mismo es la importancia de la iglesia, ¿no? De ir a la iglesia, que uno es equipado para salir allá afuera. Y uno ve la necesidad también, porque es algo que uno ve también en la necesidad de la iglesia. Cuando tú asistes a la iglesia, ves las necesidades, digamos, de un hermano. Estando en la casa, para mí, o estando, no congregándote, para mí lo catalogo yo como espectando, ¿no? De afuera, como esos 380 personas que buscaron en el Pentecostés, hablando,
buscaron ese motivo para irse, ¿no? Yeah. A lo mejor sacaron razonamiento, a lo mejor se desesperaron, lo que sea. Pero vemos que no llegaron a eso. Y vemos que hubo 120, eso quiere decir que menos de la mitad de los que había sido en la congregación, ahora 120 nada más. Ahora, yo me imagino, ¿verdad? Y eso diciendo, porque hay un mover en la iglesia de Dios, de parte de Dios, que es exclusivamente para la iglesia. Ujú. ¿Por qué? Porque ahí está el remanente fiel de Dios y ahí están las personas que aman a Dios y están invocando su nombre, alabándolo, adorándolo. Yo pienso que hay un mover de Dios especial y específicamente en la iglesia. Ujú. Porque ¿de qué sirve nosotros asistir a la iglesia y nomás estar así? No, vemos que la iglesia tiene un significado también espiritual, en el ambiente espiritual donde Dios y tú tienen un encuentro ahí en su altar o en donde tú estés por medio de su palabra, y Dios trata contigo también, porque hay muchas cosas específicamente que Dios va a tratar contigo en la iglesia Ujú. que en tu casa Yeah. o que en otro lugar. ¿Por qué? Porque ahí es también, vemos en el Antiguo Testamento, y obviamente no podemos comparar mucho, ¿verdad? Pero en el Antiguo Testamento venía la gente al templo, Ujú. ¿ok? O sea, venían para tener simbolizándolo un tiempo de encuentro con Dios, ¿no? Donde ofrecían su ofrenda, su holocausto, y venían y hacían todo eso. Entonces, el ir a la iglesia para mí es como decir, es como esas personas, como los carros, ¿no? Como los Teslas que de repente están, ya te marca que necesitas cargarlo, vas y lo cargas. Tienes que ir a una estación de ellos, ¿no? O en tu misma casa a lo mejor, aunque suena contradictorio lo que estoy hablando. Pero vemos que esos carros se recargan por una razón, porque necesitan ser cargados para poder producir lo que tienen que hacer. Ujú. Y en la iglesia, muchos de nosotros, aunque muchos lo debaten, somos cargados con esa palabra para salir afuera. Ujú. Y es lo que la gente muchas veces pelea, de que no, yo lo puedo hacer en mi casa. Bueno, eso es precisamente tu relación con Dios y tú, pero cosas que Dios te asigna en la misma iglesia, va a ser en la misma iglesia. La Biblia dice, Pepe, creo que fue el apóstol Pablo que dijo, no se dejen engañar, Dios no puede ser burlado. Sí. Lo que siembra el hombre, eso va a cosechar. Sí. Así que uno puede tener el argumento, porque regresemos al tema de hoy, ¿me congrego o no me congrego? Ujú. Y yo sé que hay gente mirándonos, escuchándonos, quizá tienen la opinión, no me tengo que yo físicamente congregar. Yo me siento en paz con Dios, la conciencia no me reprende, me siento bien, ok. No estoy haciendo nada malo. Dios te bendiga, Sí. está bien. Aquí el tema es con Dios y uno. Ujú. Dice la Biblia claramente, lo que siembra el hombre, eso va a cosechar. Correcto. Y para el que defiende a capa y espada, no me tengo que congregar, eso nomás es una manera de chantajear a la gente, de manipular a la gente, y de eso vamos a hablar también, un tema, vamos a hablar de eso, porque hay mucha gente que ha sido abusada Sí. Y esto en se la pone iglesia, manipulada. Hay mucha gente que por la manipulación, tristemente ha habido gente que manipula a la gente. Yo lo he visto, Sí. que gente deja de congregarse porque alguien que no fue espiritual, que fue carnal, en nombre de Dios, los llevó a la ruina. Sí. Sí. Y ahora la gente mira eso como excusa de no congregarse. Ujú. Fueron afectados por una relación en la iglesia, quizá un novio, una novia, un esposo, una esposa, un divorcio, y uno se quedó y otro se fue. Son casos. Sí. Pero aquí el tema es, si Dios dice claramente en su palabra que no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso está cerca. La Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta Apocalipsis, que viene siendo el último libro de la Biblia, vemos el simbolismo de la venida del Señor. Y aún incluso el día de Pentecostés representa la venida del Espíritu Santo. Un día va a ser la venida del Señor Jesús. Sí. O sea, como fueron 500 a 120, así va a ser en los últimos Sí. tiempos. Sí. Lamentablemente no todos van a ser salvos. Ujú. Lamentablemente van a haber muchos que se van a quedar. Sí. Muchos que no van a estar
pendiente. Jesús lo dijo en la parábola de las 10 vírgenes. 5 sabias, Sí. 5 insensatas. Insensato, sí. Ahí vemos una división. Ujú. Aquellos que estuvieron preparados, preparadas, y aquellos que no. Sí. Se dejaron guiar por el sistema del mundo. Y yo siempre, yo tiemblo en lo personal cuando la iglesia se conforma o va y se adapta al sistema del mundo. Sí. Sea pecado o no pecado, no importa. En la iglesia llaman trends, tendencias que uno sí. tiene en el mundo, que uno ve en TikTok, en Facebook, en Instagram, y ahí vamos todos. Sí. Copiando las tendencias del mundo. Y yo siempre freno y digo que ¿por qué será que el mundo está haciendo esto? Imitadores, ¿no? Imitadores. Y cuando nos toca hacer la diferencia, poner la raya y decir, no, yo lo voy a hacer a la manera de Dios, Ujú. me voy a congregar aunque sea incómodo, Sí. aunque sea frustrante a veces, me voy a congregar porque primeramente esto le da gloria a Dios. Tú mencionaste, Sí. la iglesia, hay algo específico, algo que sucede en el templo. Ujú. Dice la Biblia que ahí en la casa de Dios, Dios envía bendición. Sí. Sí. Hay una bendición en particular que Dios envía a la casa cuando el pueblo se une. Y dice Pablo que viendo la misericordia de Dios, les ruego, Sí. ofrézcanse como Sí. sacrificio vivo, como holocausto vivo. Sí. Ahí vemos el simbolismo del Viejo Testamento, donde llegamos al templo, estamos sacrificando nuestro tiempo. Estamos sacrificando. Quizá Sí. no tenemos ganas de alabar, Sí, Pepe. sí, Hay sí, momentos, sé que quizá la gente no lo va a entender, pero hay a veces que yo llego al templo y no tengo ganas de alabar a Dios. Sí, sí, sí. Pero no se trata de lo que siento. Tengo que yo, igual que el salmista, alma mía, bendice, Ya, alaba a Jehová. Claro, claro, claro. Y son cosas que uno se tiene que someter y decir, no, aquí yo estoy presentando un sacrificio vivo a Jehová. Porque cuando yo me alineo, y cuando yo me enfoco en Dios, en lo que Dios quiere hacer en el servicio, no nomás voy a yo ser bendecido, pero la gente que me rodea. Ujú. Eso está afectando la iglesia moderna hoy en día, Pepe. Sí. Sí. Por eso no hay gloria, por eso no hay manifestación del poder de Dios, porque la iglesia, mira la ironía, Pepe, hay un grupo de gente que no se congrega, Sí, sí, sí. y los que se congregan no tienen ganas de estar ahí. Sí, exacto. Sí, Llegan cierto. frustrados, Sí. llegan quejándose, es muy largo, muy cansado, la alabanza no me gusta, la El predicación no me clima, gusta, el clima, Sí, sí. los sillones están incómodos, y no nos enfocamos en lo esencial, Sí. de presentarnos como sacrificio. Un sacrificio duele. Sí, 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 sí. Uno está muriendo ahí en la casa de Dios y diciendo, Dios, que no se haga mi voluntad. Exacto. Haz lo que tengas que hacer. En la iglesia cantamos, fluye espíritu, fluye. Sí, sí, sí. Haz lo que tengas que hacer. Es más fácil, como digo, cantarlo que vivirlo. Que vivirlo, sí, ¿no? Tienes razón. Y sabes una cosa, ¿qué le diríamos nosotros o esas personas? ¿Qué le dirían a las personas que no se quieren congregar porque les gusta estar en la casa o porque sienten que es más práctico? ¿Qué le dirían a esas personas a las iglesias clandestinas en China, Ujú. en Irak, en todos esos que ellos se congregan? Y recuerdo que una vez, no sé si te acuerdas, un video que enseñamos con los jóvenes, que en la iglesia en Asia hay una iglesia que literalmente el predicador que estaba predicando, la persona que estaba, o sea, la primera fila, digamos, la persona de la primera fila estaba básicamente a un pie de él. Ujú. Y yo me imagino, yo digo, ellos pudieran tener la excusa de decir, bueno, mira, si me congrego me van a arrestar, me van a golpear, me van a hacer de lo que sea. O decir, no me quiero arriesgar porque está muy lleno y esto y lo otro. Pero vemos lo contrario, ¿no? Y yo me quedaba, wow, que ellos buscan el congregarse porque ellos saben el significado de lo que es congregarse. Porque hablabas tú del sistema del mundo, de este sistema que se está adaptando, pues precisamente eso es lo que ha matado el mover de Dios en la iglesia, como dices tú, precisamente. ¿Por qué? Porque ahora, como te digo, voy a buscar lo mío y yo voy a buscar hacerlo más fácil, porque siempre, y esto es lo que yo me tuve que poner en mi cabeza, lo más fácil no siempre es lo mejor.
Lo más fácil no siempre es lo que me va a llevar a lo que yo necesito o a lo que yo estoy esperando de parte de Dios, hablando en el tema espiritual. Porque podría ser que, y no es porque queramos batallar o que nos guste batallar, pero muchas veces el sacrificio que uno hace, Dios lo toma en cuenta, Nathan. Dios toma en cuenta ese sacrificio. Yo siempre le digo a los jóvenes, cuando tú sientas no ir a la iglesia, ve. Aunque tú digas, no quiero ir renegando, porque muchos buscan la excusa de, no, pues estoy renegando, ¿para qué voy si voy a ir renegando? No, le digo, ve. Porque hay una palabra, y así me pasó a mí, una palabra que te dé Dios en ese momento y te darás cuenta de la importancia de la decisión que hiciste, aunque no quisiste ir con tu voluntad, ¿no? Es que es necesario en este tiempo salir del sistema del mundo, ir en contra, no imitar a las personas, porque en TikTok vemos cada cosa, vemos predicadores, yo me quedo a veces con la cabeza chiflada porque hay predicadores que están enseñando una doctrina que no es y la iglesia llena, pero porque son entretenidos. Porque la gente hoy en día busca ser entretenida en vez de exhortada. Y cuando digo exhortada no es de que te estén ofendiendo o no es de que te estén dando duro, sino exhortada quiere decir que te hagan ver lo que tú estás haciendo mal, ¿verdad? Eso es lo exhortada. Entonces yo me pongo a pensar, si esas personas están poniéndonos un ejemplo de que toman un tiempo para ir, o sea, continuamos nosotros que decimos que nosotros conocemos la verdad, buscar decir, ¿sabes qué? No tengo ganas de ir. La verdad es más práctico aquí, no tengo que alistarme el tiempo, lo que sea, pero yo comprendo que necesito ir. ¿Por qué? Porque Dios va a hablar conmigo en este día. Y eso cambiaría la perspectiva de nosotros de ver las cosas. Vemos que lo que es el conformismo, lo práctico, lo más conveniente, como decías tú, no siempre lo mejor. Y ahora vemos una de las cosas más difíciles de aceptar. Y yo creo que cuando uno se pregunta, ¿me congrego o no me congrego? ¿Me desperté? ¿Voy a la iglesia o me quedo? Sí, ¿right? sí. A veces uno usa esto como excusa. Yo no voy a ir a la iglesia para que me regañen. ¿Para qué me voy a levantar e irme para que me regañen? Y una regañada, entre comillas, para ellos es lo suficientemente válido de decir yo no voy. Mejor me quedo. Si quiero verlo en las redes sociales o en YouTube, el predicador dice algo, ok, le cambio y punto, ¿no? Sí. Pero acaba de decir algo. La exhortación no es regañada. La exhortación es simplemente llamar a cuenta o poner cosas en línea. Sí. Por ejemplo, Sí. si yo ando haciendo algo mal y yo no me doy cuenta, o por ejemplo, si tengo algo en la cara, ¿ok? No sé si me puede ver de aquí, pero si tengo algo en la Más cara o menos. y no me dices, Sí. eso me dice a mí que no me tiene suficiente amor de decir, hey, Nathan, tienes algo, porque aquí estamos los dos nomás, pero yo voy a salir allá afuera. Exacto. Y alguien va a ver lo que tú vistes y no dijiste nada. Sí. O sea, cuando yo me rehúso a exhortar, porque Dios es un Dios de orden, ¿ok? Sí. La iglesia fue establecida por Dios en la iglesia primitiva. Vemos con el apóstol Pedro, que fue el primer líder, que se puede decir, de la iglesia de Cristo. Dios lo comisionó a él. No sabemos por qué, pero Dios eligió a Pedro. Y quiero decir en ese punto, hay mucha gente que pelea eso. Dice, esa persona no merece mi respeto. Y por eso no voy. Y por eso no voy. Sí. Esa persona no es igual. Por eso no voy. Me hizo daño. Me hizo daño, dijo algo que me ofendió. Sí. Y el diablo usa eso para robarme la bendición. Sí. Y me atrevo a decir, mucha gente que vive así y se rehúsa a cambiar eso, lo voy a decir. La Biblia dice, el apóstol Pablo dijo que hay aquellos que se rehúsan a arrepentirse. Hay exhortada, regaño, reproche, hey, componte,
o te va a llevar el diablo. Sí, sí. Y hay gente que el enemigo los va a zarandear, los va a sacudir, los va a... Hijo de Dios que se rehúsan a escuchar el consejo de Dios a través de la gente. Para mí, Pepe, no me cabe, ¿ok? Y aquí estoy defendiendo la iglesia, ¿ok? Yo, para los que no sabían, soy pastor de jóvenes, pero yo tengo corazón de pastor. Yo amo la iglesia. Sí. La iglesia no es perfecta. La iglesia tiene muchos errores. Pero por eso aprendemos. Claro. Por los errores en general tenemos que aprender y ayudarnos. Porque como vimos en Hebreos, pensemos en manera de motivarnos unos a otros. Tenemos que corregirnos, exhortarnos. No nomás es el pastor o el líder que exhorta, entre nosotros. Claro. Yo me recuerdo una vez, Pepe, de joven. Yo venía apurado al templo, llegué tarde. Y yo iba casi corriendo en el templo para irme. Y un hermano que era ujier en ese tiempo me saludó, pero yo me recuerdo que lo saludé sin verlo. Quise, que Dios lo bendiga. Dios lo bendiga porque me quería ir. Y este hombre se atrevió a detenerme y no me dejó. Y casi me jala, o me jaló, porque yo iba y yo iba a seguir adelante. Iba de paso y Dios lo bendiga. Y me agarró la mano y me trajo. Sí. Y me dijo, míreme a los ojos. Y ahora sí, dígame, Dios lo bendiga. Honestamente. Qué lección, ¿no? Aunque se oiga así, pero ya. En ese momento yo sí no era muy espiritual, que digamos, no, este guy que se cuide, ¿no? Que se cuide. ¿Quién se cree? Sí. ¿Quién se cree de hacer esto en el templo? Pero después Dios trató conmigo. Dios trató conmigo y le agradezco lo que ese hombre hizo. Porque me enseñó hasta la fecha. Cuando uno va a la casa de Dios, uno tiene que estar expuesto a todo. Un hermano, una hermana que nos llame la atención. Varias veces. Una vez, un hermano que amo, antes levantaba las manos. Y antes levantaba las manos así. No sé por qué. No sé por qué. Las levantaba así. Un jovencito así. Y el hermano, digo, ven. Y me agarró las manos y me las abrió. Y me las... Desde esa fecha aprendí. Así no se ora. Así, mira. Las manos abiertas, no con los puños así. Cosas insignificantes. Right? Sí. Pero es en la casa de Dios. Cuando nos congregamos, que nosotros tenemos gente alrededor de nosotros que sabe más que nosotros. Tienen más años de experiencia. Sí. Hay jóvenes, hay niños. Hay circunstancias que acontecen que aún de los errores uno puede aprender. Sí, claro. Y sabes también, Nathan, el convivir, tan siquiera es el convivir, no tanto en lo espiritual y eso, pero también convivir con tus hermanos, porque en fin y al cabo son tus hermanos, son los hermanos espirituales, somos hijos de Dios. Entonces, yo, por ejemplo, me ha tocado a mí, en este caso, por ejemplo, ir de una manera que a lo mejor... triste o así como apagado, ¿no? Y me encuentro con un hermano a lo mejor, o me encuentro con una persona que me dice, hey, ¿cómo estás? O algo, me da nomás con saludarme o algo, me cambia el día. Esa es la bendición también de tener hermanos en la iglesia, en los cuales uno pueda también decir, ¿sabes qué? Necesito un consejo. O necesito algo. El estar solo muchas veces, o el estar afuera de la iglesia, no es que esté solo, pero el estar solo en sí, muchas veces trae un poco de sufrimiento, si se podría decir así, Nathan, porque muchas veces pues no tienes a nadie ahí, y aunque tengas a tu familia y todo eso, muchas veces hay consejos que hermanos de ahí te van a dar, y ahí sabes que, mira, veo esto en ti, y sabes que no está bien, y lo mismo que te pasó a ti, ¿no? Y yo pienso que esas son las bendiciones que uno tiene, de decir, ¿sabes qué? ¿Me congrego o no me congrego? Siempre tener eso en mente, porque hay cosas, como te digo, hay cosas que vas a recibir en la iglesia que son específicamente para la iglesia. Y mencionaste al comienzo que hay casos donde la gente no se puede congregar. Claro. Ya sea quizás están fuera de la ciudad o hay algo en la salud o algo está sucediendo. Esos son
casos extremos. Sí, claro. Pero uno tiene que buscar la manera de congregarse físicamente. Sí. Porque también hay aquellos que dicen, no, pues yo tengo la comunidad de creyentes en mi página de Facebook. y eso hasta cierto punto puede bendecir, pero no es suficiente. Sí. Porque ahí quieramos o no, uno no se puede... Tú la un mensaje, ¿no? Me mandas un mensaje, yo creo que puedo discernir, está enojado Pepe, está contento, con qué intención me lo está mandando. Pero si me hablas, yo te escucho, te entiendo, es totalmente... Sí. ¿Cuántos no se han peleado por un mensaje que mandan? Sacaron fuera de contexto. Sí, claro. Y así en las redes sociales, uno a veces cree que está captando algo, pero no es la esencia, lo que uno realmente necesita en ese momento. Y digo eso porque, te digo, hay mucha gente que busca la manera de justificar el no congregarse. Sí. ¿Me congrego o no me congrego? ¿Voy a la iglesia, me alisto o me quedo en la casa? ¿Tomo un break, entre comillas, de la iglesia o sigo fielmente? Yo creo, Pepe, es asunto de actitud. Porque, como mencioné, a veces uno en el templo se encuentra con gente, hermanos, que amamos, frustrados, que no quieren estar ahí. Sí. Están como el hermano del hijo pródigo, el hermano mayor. Estuvo ahí enojado, frustrado. Como a este que fue y malgastó el dinero y yo estoy aquí y a mí no me han dado nada. Así hay mucha gente en la iglesia hoy en día que están ahí, no se apartan del altar, son fieles, ¿no? Nunca se van de la iglesia, pero frustrados. Sí. No disfrutando de las bendiciones que Dios está dando en la casa de Dios. Sí. Así que es asunto de actitud. Sí. Si me voy a congregar, tengo que congregarme cuerpo, alma, espíritu. Sí. Tengo que estar yo presente. ¿Cuántos no han batallado con padres que no están presentes? Quizás están presentes en cuerpo, right? Pero emocionalmente andan pensando. Está en otro lado. Y como hijos uno lo resiente, uno uno no es tonto. Yeah. ¿Cuánto más Dios discierne el corazón? Si quieres estar ahí o no quieres estar ahí. Exactamente. O sea, no es suficiente arreglarse e ir a la iglesia. Tengo que llegar con buenas intenciones, con una buena actitud, anhelando que Dios se glorifique, que Dios me hable, que Dios me corrija y que me use a mí para hacer bendición para otra persona. Así es. Y sabes, hablando en el tema de los padres, ¿no? Hay que inculcarle a nuestros hijos eso, de que es necesario ir con una buena actitud, Qué bonito sería si todos comprendiéramos esto, que es el día del Señor, que vas con tu familia y que Dios te ha dado la dicha y la bendición de decir, tengo mi familia conmigo, vamos todos bien vestidos con una actitud buena porque vamos a alabar a Dios, vamos a escuchar su palabra. Me acuerdo de Emily, en una ocasión que no fuimos a la iglesia, estaba dormida y mi hija más grande y se levantó y empezó a llorar porque no habíamos ido a la iglesia. Y yo decía, ¿pero por qué se está poniendo así? Dije, bueno, será porque se acaba de levantar. No, pasó el tiempo y me lo recordó. Me dice, ¿sabes por qué no fuimos a la iglesia? Yo quería ir a la iglesia y yo me puse a pensar. Dije, si una niña de 4 años me está diciendo eso, que los niños cuentan la verdad, ellos no te van a mentir. Imagínate los jóvenes que de alguna manera se cohíben de hablar con sus padres. Qué feo sería eso, ¿no? De que nuestros jóvenes quieren ir, pero sus padres mismos no les están sirviendo de tropiezo para no congregarse o para decir, no, pues ¿de qué nos sirve congregarnos, no? Yo pienso que en la pandemia, Nathan, vimos la necesidad de los que nos gusta congregarnos en la iglesia. Yo extrañaba congregarme, yo extrañaba tener a todos ahí, pues ustedes como pastores les predicaban a sillas vacías y yo me acordaba, decía, híjola, qué valentía de ellos, porque mira que estar en frente de sillas y predicar, dije, yo no sé cómo le hacen, y obviamente yo estaba ahí en la miria y todo eso, pero yo decía, ¿cuándo nos iremos a congregar otra vez? ¿Y cuándo? ¿Te acuerdas? Incluso cuando ya nos abrieron las puertas, fuimos hasta comer todos para celebrar que ya íbamos a entrar a la iglesia y eso. Y qué bonito eso, porque uno lo celebra ver al hermano.
La gente tiene, que comprender. Hay mucha gente con diferentes actitudes, como dices tú. Hay gente que no trae una buena actitud al ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque vienen a fuerzas o no les fue bien, se les quemó el pelo, lo que sea. Y vienen con una actitud. Pero, y uno dice, ¿para qué yo tengo que ir a soportar todo eso? Pero el problema es de que no comprendemos que la gente somos diferentes todos. Cuando tú aprendes a comprender y decir, ¿sabes qué? Hey, mira, yo sé que anda de malas y esto, o si no me saludó, yo sé que a lo mejor anda apurado, cualquier cosa, ¿verdad? Y uno empieza a ver las cosas de otra perspectiva y las empieza a ver diferente, de una manera más, ¿cómo lo puedo decir? Llevadera o una manera más inocente, ¿no? De que no lo piensas que la persona está así porque le caes mal o que esto o lo otro. Y eso es lo que hemos visto, ¿no? Que la gente se enfoca mucho en la actitud de las personas. Por eso es bueno ir con una buena actitud, porque hay gente viéndote, hay gente que afectas con una mala actitud, o hay gente que afectas con una buena actitud en la iglesia. So, es un tema de actitud completamente, porque cuando tú traes una buena actitud, tú puedes, como digo, hacerle el día a una persona. O puedes afectar a esa persona literalmente. Y hay muchas personas que van con una mala actitud, pero ¿qué pasa? Ven a alguien y le dice, ay, ¿qué tienes? ¿Te puedo ayudar en algo? Esto. A veces ir con buena actitud, con mala actitud, te sirve ir a la iglesia. Siempre y cuando estés pensando, hey, ¿sabes qué? Tengo una mala actitud, reconocer. Si alguien te dice, hey, ¿sabes qué? Veo que estás serio, ¿qué tienes? O esto, lo otro y esto. Y hasta en esas cosas Dios se glorifica en la iglesia, neta. La Biblia dice de entrar por las puertas, por sus atrios, con acción de gracia. O sea, hay muchas cosas que le puedo yo agradecer a Dios. Hablando de la actitud. Yo no puedo controlar cómo va a reaccionar el hermano o la hermana. No puedo yo controlar cómo va a ser la alabanza. Quizá, I don't know, uno va para allá y el otro para allá. Un hermano no concuerda en la alabanza y uno a veces se encierra en eso y le roba el gozo. Pero dice la Biblia, al momento de entrar por esas puertas, lo hago con acción de gracias. Dándole gracias a Dios que primeramente tengo la oportunidad de congregarme. Porque yo digo, tengo el privilegio de congregarme. No tengo que congregarme. Tengo el privilegio de congregarme. Dios me ha dado una casa a dónde ir. Tengo una familia que quizá no somos de sangre, pero Dios los ha puesto en mi vida para bendecirme. No somos iguales, somos imperfectos, tenemos nuestros arranques, y es otra razón que muchos dicen, no, pues no me cae bien fulano o sutano y uno se sienta para allá, el otro para allá. Son cosas que uno tiene que poner en perspectiva y darle gloria a Dios, darle gracias a Dios que uno tiene primeramente la vida, la oportunidad de congregarse y tercero de poder ser de bendición. Dios nos llama de ser bendición, especialmente a los de casa, a los del pueblo de Dios, de si vemos una necesidad, hacer algo, decir algo, dar una palabra de aliento, ayudar a una persona caída, hacer todo lo posible de usar cada oportunidad de hacer el bien. Es lo que dice el autor de Hebreos. Pensemos en manera de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor. El amor de Dios es un amor desinteresado. Que no estoy buscando lo mío. No busca su propio beneficio. Estoy haciendo lo que estoy haciendo por el bien tuyo. No el bien mío. Y eso es lo más difícil. Eso es lo más difícil porque lo más fácil es qué me pueden dar a mí. ¿Qué palabra me puedes dar a mí? Y yo creo que todos en un momento, Pepe, que hemos nacido en el evangelio, que somos parte de la iglesia, hemos caído en esa trampa. Quizá hemos entrado por esa sequía espiritual donde por descuido, quizá Dios lo permite para que nosotros veamos el valor de congregarnos, el valor de buscar de Dios. A veces se nos olvida, estamos ahí para bendecir a alguien, no que nos bendigan a nosotros. Estamos ahí para ser
bendición para recibir consejo, de tomar lo bueno y desechar lo malo, como dice Pablo. Tenemos que ver la palabra de Dios, el sermón, quizá no es el estilo que nos gusta, porque también es otro, vamos a hablar esto en el mes de agosto, hay sermones que ni al caso, de cualquier predicador, estilos que uno pensaría, man, ¿cómo le hizo para predicar? Quizá yo también a veces, la gente que anda siempre predicando, aún así, esa persona inexperta puede dar una palabra que te bendice. Algo que, quizá no lo hubiera dicho de esa manera, quizá no hubiera usado esa cita bíblica, pero lo que dijo fue de Dios. Sí, totalmente. Y es algo que cuando vamos con una buena actitud y decidimos mejor sí congregarnos, porque ese reto todos los domingos, Pepe, todos los miércoles, todos los viernes, el día que se congregan, ¿me congrego? ¿O no me congrego? ¿Me quedo en la cama otra hora? O voy, me alisto y voy a la casa de Dios. Siempre va a ser... van a ser cosas de actitud. ¿Qué actitud voy a tomar esta mañana? ¿Y cómo voy a tomar la casa de Dios? ¿Cómo voy a ver la casa de Dios? Y la importancia de ser bendición para los demás. Sí, y eso es literalmente lo que estás hablando. Es un tema más como de actitud, literalmente, porque muchos de nosotros, con una buena actitud, Dios nos bendice. Dios ve el sacrificio que hace uno. Y lo digo así porque, mira, si nos ponemos a pensar, no tendría que ser un sacrificio para nosotros congregarnos. Porque como hijos de Dios, tuviéramos esa hambre de congregarnos. Pero muchas veces, seamos sinceros, sí es sacrificio porque ya le metemos lo que vamos a vestir y que tenemos que hacer esto y esto. Sí es un sacrificio hasta cierto punto. Pero la actitud, si todos comprendiéramos el tema de la actitud, estaríamos nosotros más fuerte como iglesia. Les saldría más a nosotros, nos saldría más mejor las cosas cuando se nos presentan de alguna manera que, no me saludó, o dijo esto, o el predicador de repente dijo algo que, ¿sí me entiendes? El tema de la actitud es algo bien fundamental, bien importante para nosotros, porque Dios bendice la actitud de uno. Dios bendice a las personas que van como decías tú, entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus puertas con alabanzas o algo así, dice la palabra de Dios. Si uno comprendiera eso, de que no necesariamente tienes que andar riéndote por todos lados y todo. Hay momentos bajas y altas, pero que tu actitud siempre esté en decir, ok, yo voy a congregarme no porque hacerlo religiosamente, o no porque voy a ir a ver a fulano, o no porque voy a ir a ver a este hermano o lo que sea, sino porque yo necesito congregarme, porque es algo que a nosotros nos va a beneficiar. Es como, por ejemplo, la gente dice, y lo hemos oído por tanto tiempo, la gente dice, no, es que mucha gente que hizo esto, que hace esto y lo otro. Pues que la gente que va a la iglesia es la gente más imperfecta que hay, porque por eso vamos a la iglesia. Como los enfermos, ¿no? Hemos oído también este dicho de, ¿a dónde van los enfermos? Pues al doctor, al hospital. Precisamente así vamos nosotros a la iglesia. Y cuando tomamos esa actitud, Dios transforma lo que estamos haciendo para bendición de uno. Cuando nosotros vamos y servimos, porque el ir a la iglesia tenemos que comprender que hay hermanos que necesitan de nuestro servicio. No nomás es sentarse y escuchar la palabra, ¿no? También es convivir con nuestros hermanos y servirnos unos a otros con amor. Y algo que quiero antes de terminar, Pepe, es enfatizar este punto que para mí es bien importante. Porque de hablar de congregarnos o no congregarnos, viendo las estadísticas, viendo las iglesias que parece ser que cada año se van cerrando más y más. Sí. Eso me dice que la mayoría prefirieron mejor no congregarse. Sí. Y yo veo la necesidad
la necesidad de hablar sobre el tema del compromiso, pero de la persistencia. Porque como empezamos el verso 23, dice, mantengámonos firmes, sin titubear en la esperanza que afirmamos. Yeah. Porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Honestamente, yo creo que mucha gente se ha desanimado a tal grado que prefirieron mejor no congregarse. Sí. Me atrevo a decir que la mayoría, ciertamente hay gente que ha entrado en la pereza espiritual, hay gente que por la conveniencia prefieren mejor no ir, pero hay mucha gente desanimada, hay mucha gente que vamos a estar viendo en las próximas semanas ciertas cosas que influyen en la gente de no ir a la iglesia. Sí, qué importante eso. Que yo me atrevo a decir que odian la iglesia, que hablan mal de la iglesia, hablan mal de los siervos de Dios, hablan mal cuando la gente ataca, por ejemplo, cuando damos diezmos, ofrendas. Lo que están haciendo es atacando a la iglesia, al cuerpo visible de Cristo. Exactamente. Y por eso tenemos que hablar de esto, porque lo que esa gente no sabe, y ojo, Pepe, ellos mismos se están maldiciendo. Se están maldiciendo cuando uno habla mal de un siervo de Dios, una sierva de Dios, cuando uno habla mal de la novia de Cristo, uno se echa de enemigo a Dios. Por eso tenemos que hablar de esto, porque hay mucha gente que ha decidido mejor no congregarse. Y porque no ven la presión y no ven la necesidad, entre comillas, de congregarse, en vez de asistir, hablan mal. Chismes, murmuración, indirectas, calumnias, hablando mal. Eso Dios lo mira. Dios no puede ser burlado, eso lo mencionamos. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. Así es. Y aquí dice la palabra, mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos. Porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. O sea, si Dios te prometió algo, Él lo va a cumplir tarde como temprano. Y la responsabilidad de nosotros es de esperar, congregarnos, esperar. Hablamos de la iglesia primitiva, 500, de 500 a 120. La mayoría no supieron esperar. La mayoría no supieron mantenerse firmes sin titubear. La mayoría no pudieron afirmarse en la palabra. Prefirieron mejor no confiar en Dios. Porque yo puedo decir, pues yo confío en Dios, amo a Dios. Pero de afuera, ¿no? De afuera. Como los que estuvieron afuera, no recibieron la promesa del Espíritu Santo. Eso es lo que te iba a decir. Sí, ellos no recibieron la promesa. Y proféticamente así va a haber mucha gente. Jesús lo dijo. En aquel día habrán muchos que dirán, Señor, Señor. Señor, Señor. Y Él los volteará y los va a mirar y le dice, apártate de mí, que nunca te conocí. En esa categoría de gente son gente que hacía cosas. Que eran religiosas. Pero nunca vieron el tema de congregarse. De animarse unos a otros. De buscar la manera de bendecir al pueblo de Dios. De equiparse en la iglesia. Porque en la iglesia ahí nos equipamos. Nos llenamos de su palabra, nos llenamos de su presencia y recibimos la corrección, la exhortación, para cuando salgamos seamos más efectivos. Sí. Pero hay mucha gente desanimada, mucha gente que prefiere mejor no congregarse. Y lo digo con mucho respeto. Aunque hay gente desanimada, eso no va a ser excusa en el día de juicio. Exacto. En el día de juicio uno no puede decir, no, pues el pastor o el líder o la iglesia me hirió o fulano dijo esto y yo me aparté y por eso no voy a la iglesia. Si la muerte te sorprende, corre riesgo. Solo Dios es juez. Dios es el que decide. Yo miro la apariencia. Dios conoce el corazón. No estamos aquí para enviar a nadie al infierno. No estamos aquí para acusar o decir que esa persona sí y esa persona no. Lo que simplemente estoy diciendo, Pepe, es que de congregarse, el congregarse es sumamente importante y vital en la vida cristiana. Y se tiene que hablar, Nathan, porque en la palabra de Dios siempre se nos ha dicho que Cristo viene a buscar una iglesia congregada.
los míos congregados son. Hemos visto que en la palabra de Dios, en la Biblia, se nos ha dicho que siempre la importancia de congregarnos nosotros, de congregarse. ¿Por qué? Porque el Señor realmente viene por una iglesia que está unánime. Yes. Como en la iglesia primitiva, así como como Cristo les dio la promesa de ese momento a la iglesia primitiva, en la venida de Él, que lo estamos esperando, es lo mismo. Vamos a estar congregados, a lo mejor no literalmente en ese momento, pero vamos a estar nosotros, vamos a estar ahí congregados para recibir a nuestro Señor. Entonces, hasta ese punto es importantísimo el congregarse. Mucha gente lo pasa desapercibido este tema de congregarse porque tenemos miles de excusas que suenan bien. Tenemos miles de excusas que suenan fabuloso para no congregarnos. Excusas. A lo mejor puede ser que tengas razón en muchas cosas, pero lo que sí no es excusa es el no congregarse, porque cuando tú lo comentaste, yo estoy de acuerdo con eso. Cuando Cristo venga, no va a venir a decir, ok, a ti te hicieron algo, por eso no te congregas, ok, tranquilo. No, porque es necesario que nosotros comprendamos que si un hermano tuvo un error, nosotros tenemos con amor decir, hey, ¿sabes qué? Mira, pasó esto, y aquí está, y echarle para adelante. O viceversa, si sabes que hiciste un error también. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo esas cosas hacen más fuerte la relación, y esas cosas perduran para la venida del Señor. Y como dices tú, no estamos aquí diciendo tú te vas y tú no y tú esto. No, tenemos que tener cuidado con esto, y tú lo mencionaste, porque no se trata de eso. Se trata de que a veces la verdad nos va a incomodar a como nosotros la queramos escuchar. Y muchas veces cuando nosotros sabemos que están hablando de una verdad, nos incomoda. Eso de congregarse va a incomodar a mucha gente. Y yo pienso que ese tema es sumamente importante para, como dije, para ahorita. Porque estamos viendo que el sistema del mundo se está metiendo a la iglesia ahora más que nunca. Y ahí terminamos, porque tenemos mucho tiempo de hablar de eso, y yo creo que es bueno empezar con lo que acabas de decir. Sí. Que hoy en día la iglesia, en vez de impactar al mundo, el mundo ha entrado a la iglesia. Sí. Y ahora vemos los efectos y la razón, el por qué muchos no se congregan. Y los que se congregan no tienen la sustancia para impactar al mundo. Así que vamos a hablar de eso esta próxima semana. Así que muchísimas gracias por aquellos que han estado ahí. Recuerden, estamos hablando sobre el cuerpo visible de Cristo que viene siendo la iglesia. Si usted es creyente, usted es parte del cuerpo de Cristo. Y quiero decir, entiendo muy bien que nosotros somos la iglesia. Nosotros, no el templo, no el edificio, la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Pero Dios nos llama a través de su palabra de congregarnos. Según Hebreos capítulo 10, verso 23 al 25, hemos visto que Dios busca una iglesia unida. Ya ahorita que se acerca la venida del Señor, Dios quiere que nos unamos hoy más que nunca. Y así lo hacemos cuando nos congregamos, ya sea cada domingo, cada sábado, cada miércoles. Pero el tema es de congregarnos y dejarnos ministrar por la palabra, por la presencia de Dios y por los hermanos. Quizás una corrección, exhortación. Dios lo usa para nuestro bien. Así que les animo, si usted no se está congregando, busque una iglesia que predique la sana doctrina, que respeta, que reverencia la presencia de Dios, y que sea una iglesia que realmente busque de traerle gloria a Dios. Si usted vive en Oklahoma City, nosotros nos congregamos en Templo de Alabanza, ahí en Oklahoma City, usted puede ser parte de nuestra comunidad. Ahí decimos enfáticamente, ahí se vive la presencia de Dios, porque es lo que creemos, es lo que tratamos de cuidar, que es la presencia de nuestro Dios. Así que Dios los bendiga. Esta próxima semana seguimos con otra plática juvenil.